Bienvenido a Spirit Dualidad. Si ya está familiarizado con el concepto de canonicidad bíblica, sabrá que los cánones representan colecciones de libros considerados inspirados por el Espíritu Santo de Dios, aceptados como verdaderos y autorizados. Sin embargo, es intrigante observar que existen diferentes tradiciones de cánones bíblicos. Los más conocidos hoy en día son el canon protestante, que consta de 66 libros, y el canon católico romano, que incluye aproximadamente 73 libros. En el video de hoy exploraremos una antigua obra de la tradición judía llamada el Libro de los Jubileos, que ofrece fascinantes revelaciones sobre el Génesis. El manuscrito de los Jubileos, el libro que revela los secretos del Génesis, a menudo se conoce como el Pequeño Génesis o Segundo Génesis, debido a su reinterpretación y expansión narrativa de los eventos descritos en el libro del Génesis. Este antiguo texto judío, compuesto por aproximadamente 50 capítulos, es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope y los judíos Beta Israel, quienes se refieren a él como el libro de las divisiones. En el antiguo Ge'ez etíope se le conoce como Metzhafe Negast. El idioma Ge'ez, una antigua lengua etíope perteneciente a la familia afroasiática, también conocida como amito-semita, está relacionada lingüísticamente con las lenguas de los descendientes de Sem, el hijo de Noé, y Ham, su hermano, lo que destaca una rica conexión histórica y cultural en la región. El Libro de los Jubileos jugó un papel importante en el pensamiento religioso y cultural de los primeros cristianos. Se menciona en las obras de varios autores antiguos, incluidos Epifanio, Justino Mártir Orígenes, Diodoro de Tarso, Isidoro de Alejandría, Isidoro de Sevilla, Eutiquio de Alejandría, Juan Malaluz, Eutimio, los Flamens de Constantinopla y George Cadrenos, lo que demuestra su amplia influencia. Además, este texto fue de gran importancia para la comunidad que conservó los rollos del Mar Muerto. Aunque no han sobrevivido versiones completas en griego o latín, la traducción de Ge'ez ha demostrado ser una fuente confiable, mostrando fidelidad a los fragmentos encontrados entre los rollos del Mar Muerto. La obra presenta una cronología basada en ciclos de 49 años llamados jubileos, subdividiendo cada jubileo en 7 ciclos de 7 años. Esta forma única de marcar el tiempo refleja un compromiso con los ciclos sabáticos profundamente arraigado en la tradición judía. Hoy en día, los únicos manuscritos completos conocidos del Libro de los Jubileos se conservan en Ge'ez y datan de los siglos XV y XVI. Además, aparecen numerosas citas y referencias al texto en las obras de escritores y teólogos antiguos, reforzando su relevancia histórica y espiritual a lo largo de los siglos. El Libro de los Jubileos no solo vuelve a contar historias bíblicas, sino que también proporciona interpretaciones detalladas y conocimientos legales que dieron forma a la cosmovisión de varias comunidades religiosas. Su conexión con la cronología sagrada y su presencia en diferentes tradiciones subrayan su papel como vínculo vital en la transmisión de ideas religiosas y culturales del mundo antiguo a la posteridad. Además de los textos completos conservados en Ge'ez, existe un fragmento de una traducción latina derivada del griego, que cubre aproximadamente una cuarta parte del contenido original del Libro de los Jubileos. Estos fragmentos latinos, aunque de alcance limitado, proporcionan importantes conocimientos sobre la transmisión textual de la obra. Hoy en día, los textos etíopes, que comprende 27 manuscritos, sirven como base principal para traducciones modernas como las del inglés. Curiosamente, los pasajes del Libro de los Jubileos, que se alinean directamente con los versículos del Génesis, no corresponden literalmente a ninguna traducción manuscrita que se haya conservado. Esta peculiaridad ha llevado a los estudiosos a concluir que el original hebreo del Libro de los Jubileos se basó en una tradición textual del Génesis y los primeros capítulos del Éxodo, que no coincide con el texto masorético ni con el texto hebreo subyacente a la Septuaginta. Esto sugiere la existencia de una versión alternativa e independiente del texto bíblico en estos libros fundacionales. El historiador señala que la diversidad entre las tradiciones manuscritas, como la que evidencia la Septuaginta en comparación con el texto masorético, así como las variantes encontradas en los rollos del Mar Muerto, refleja una realidad textual compleja. En los siglos anteriores a Cristo, los textos canónicos hebreos no se limitaban a una única tradición manuscrita consolidada.
Hay evidencia de al menos 3 tradiciones textuales principales: la babilónica, la samaritana y la premasorética. Este panorama revela que antes de la estandarización del texto bíblico, existía una rica diversidad textual, lo que permitía variaciones significativas entre versiones. El libro de los Jubileos, con sus peculiaridades textuales, parece encajar en este contexto de pluralidad, sirviendo como testimonio adicional de la fluidez y evolución de las tradiciones manuscritas en la antigüedad. Esta multiplicidad de fuentes no solo enriquece la comprensión de los textos religiosos, sino que también resalta la dinámica cultural y teológica de las comunidades que los preservaron y adaptaron a lo largo de los siglos. Si bien algunos argumentan que el texto premasorético podría haberse considerado confiable en ese momento, esta idea está sujeta a debate, con argumentos que la apoyan y cuestionan. Entre 1947 y 1956, se descubrieron aproximadamente 15 rollos del libro de los Jubileos en 5 cuevas de Qumrán. Todos estos manuscritos fueron escritos en escritura aramea cuadrada, un detalle significativo que refleja el amplio uso y la importancia de este texto dentro de esa comunidad. De hecho, el libro de los Jubileos se encontró en mayor número en Qumrán que casi cualquier otro libro bíblico, excepto los Salmos, Deuteronomio, Isaías, Éxodo y Génesis. En orden descendente de frecuencia, un análisis comparativo de los textos de Qumrán, los rollos del Mar Muerto y la versión etíope del libro de los Jubileos realizado por James Bander reveló importantes ideas. Concluyó que la traducción etíope, conocida incluso antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, era confiable, precisa y, en muchos aspectos, una traducción literal del texto. Este estudio contextualizó el valor de la tradición etíope como fuente preexistente y bien conservada del libro de los Jubileos, reforzando su relevancia histórica y filológica. Robert Henry Charles, un reconocido erudito bíblico, fue el primero en proponer un origen para el libro de los Jubileos. Sugirió que el autor podría haber sido un fariseo y que el texto era producto de un midrash, influenciado por las narrativas de las crónicas del Antiguo Testamento. Sin embargo, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, esta hipótesis quedó refutada. El hallazgo de múltiples copias del libro de los Jubileos en Qumrán indicó que sus orígenes eran anteriores al surgimiento de los fariseos, estableciendo una antigüedad mucho más temprana para el texto. Este cambio de perspectiva amplió la comprensión del libro de los Jubileos como testimonio de un contexto histórico y teológico más antiguo y diverso. No solo refleja la interpretación de las tradiciones bíblicas por parte de la comunidad de Qumrán, sino que también destaca la compleja evolución del pensamiento religioso durante un período de transición entre las antiguas tradiciones judías y el judaísmo del Segundo Templo. Datar el libro de los Jubileos ha sido un desafío persistente para los eruditos del Antiguo Testamento. Las copias más antiguas disponibles, basadas en análisis paleográficos, pueden fecharse aproximadamente entre 150 y 100 a.C. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que su composición es significativamente más antigua. Estudios recientes apuntan a una fecha aproximada del año 200 a.C. Aún más intrigante es el hecho de que fragmentos atribuidos al libro de los Jubileos y textos relacionados fechados entre los siglos 7 y 8 a.C. sugieren que sus raíces pueden ser mucho más antiguas de lo que se pensaba anteriormente. Estos hallazgos sitúan el libro de los Jubileos en un contexto histórico mucho más antiguo, ampliando la comprensión de su origen e influencia. Una de las peculiaridades notables del texto es su referencia a Satanás, a quien se llama Mastema. A diferencia de la Biblia, donde Satanás es identificado con varios nombres como Beal en el Antiguo Testamento o Serpiente Antigua y Belial en el Nuevo Testamento, el libro de los Jubileos le atribuye el nombre de Mastema. Este término hebreo significa odio, contienda o confusión, enfatizando su papel como agente de caos y enemistad. Esta designación ofrece una perspectiva única del personaje, distinta de las tradiciones bíblicas más conocidas. Otra característica fascinante del libro de los Jubileos es su afirmación de autoría, según la tradición dentro del propio texto. Se dice que Moisés escribió el libro durante los 40 días y noches que pasó en el monte Horeb.
esperando la entrega de los 10 mandamientos. El libro describe cómo el arcángel Miguel dictó las palabras mientras Moisés actuaba como escriba. Aunque esta narrativa es fundamental para el texto, su autoría sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos. Muchos sostienen que el estilo literario y el contenido del libro de los Jubileos sugieren una composición posterior, probablemente influenciada por las tradiciones midráshicas y la teología del período del Segundo Templo. La referencia a la interacción directa entre Moisés y el arcángel Miguel refleja un intento de legitimar el texto conectándolo con figuras centrales de la tradición judía. Este detalle enriquece también la dimensión mística del libro de los Jubileos, presentándolo como una obra situada entre la narración histórica y la revelación divina. El libro de los Jubileos es una obra antigua cuya riqueza de detalles y profundidad lo hacen fascinante e intrigante, tanto para los eruditos como para las figuras religiosas. Este texto fue ampliamente consultado por rabinos a lo largo de la historia para aclarar diversos temas, como los nombres de personajes bíblicos y las identidades de sus esposas, así como para abordar cuestiones teológicas e históricas más amplias. La relevancia del libro de los Jubileos en las escrituras antiguas era tan grande que los círculos sacerdotales lo citaban a menudo. Los asmoneos, por ejemplo, lo incorporaron como fuente valiosa para el documento arameo Leví, demostrando su importancia en el contexto religioso y cultural de la época. Aunque es una obra ampliamente respetada, el libro de los Jubileos ha generado debates y contestaciones en torno a ciertos aspectos de su contenido. Sin embargo, incluso aquellos que no estaban de acuerdo con algunas de sus interpretaciones reconocieron su autoridad y con frecuencia la citaron como base para reflexiones y exégesis de textos bíblicos. Esto pone de relieve su papel central en la formación de las tradiciones e interpretaciones judías. Una de las características más notables del libro de los Jubileos es su acercamiento a los ángeles y sus jerarquías. Clasifica a los ángeles en grupos, como los ángeles de la presencia, los ángeles de la santificación, los guardianes individuales y los responsables de los fenómenos naturales. Esta clasificación encuentra paralelos con el libro de Enoc, especialmente en su visión de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Esta conexión con el libro de Enoc refuerza la dimensión mística del libro de los Jubileos, ubicándolo como parte de una tradición literaria que explora las interacciones entre lo divino y lo humano. Los invito a reflexionar sobre la riqueza de este texto y su aporte a la tradición judía del jurado. El libro de los Jubileos no es solo una obra histórica, también inspira interpretaciones teológicas y culturales que siguen resonando. Que tus reflexiones sean enriquecedoras y que juntos exploremos más profundamente los misterios de esta antigua obra. Que todos estén bajo la protección divina y nos vemos pronto. Esto es Spirit Dualidad.